donde están las rondas de preguntas que vamos a trabajar. Entonces, muy rapidito, así como para concretar esta última parte, vamos a arrancar con esta pregunta 15, que es la que estamos viendo en nuestra pantalla. Entonces dice la pregunta 15. Una cuerda de guitarra en un primer momento genera ondas estacionarias con frecuencia F, como se muestra en la figura 1, y aquí aparece la figura 1, como ustedes la pueden ver, y justamente ese tema se llamaría ondas estacionarias, así se conoce. Son cuerdas, siempre las ondas estacionarias se generan en cuerdas que están atadas, como usted puede ver aquí, esta cuerda está amarrada a este extremo, que aquí yo le hago estas rayas así para que usted vea esa parte, y está también amarrada a este otro extremo, las cuerdas de estas cuerdas que están amarradas acá y acá. Y entonces siempre que haya dos cuerdas, o más bien que haya cuerdas amarradas en los dos extremos, es posible encontrar una onda estacionaria. El ejemplo más típico de las ondas estacionarias, por supuesto, es como lo dice el enunciado del ejercicio, una cuerda de guitarra. Usted sabe que una cuerda de guitarra está amarrada al extremo de abajo y al extremo de arriba está atada a un clavijero donde uno le mueve la clavijita con el objetivo de aumentar o disminuir la tensión de tal manera que la guitarra se afina. Es decir, afinar una guitarra, de pronto muchos de ustedes saben tocar guitarra, yo no, pero lo que sí sé es que afinar una guitarra consiste justamente en buscar que las ondas se transmitan a la misma frecuencia. En eso consiste el proceso de afinación. Y entonces para eso principalmente se tensiona la cuerda o se distensiona la cuerda con el objetivo de que cuando usted pulse, si la cuerda está tensionadita, pues hace como ¡trin! Y ese sonido se expande por medio del aire. O plum, 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 las cuerditas que son bajos, ¿no? Eso también incide en factores como la tensión de la cuerda, como la masa de la cuerda, bueno, inciden factores raros, o raros no, diferentes más bien. Pero esto es información general, y entonces resulta que como podemos ver, o más bien en las ondas estacionarias, la longitud de onda se mide es por los buchecitos. Esto es un buchecito. Esto es lo llaman un nodo o un antinodo, o lo llaman, yo le digo el buchecito de la onda. Fíjese que esto que estoy pintando, voy a cambiar de color porque de pronto este color no se nota muy bien. Fíjese que es como si se formaran dos ondas. Una que va por encima, por decirlo de alguna forma, que es esta que estoy pintando de rojo, y otra que se va como por debajo, que es como esta que estoy pintando de verde. Es una forma de identificarla solamente, decir que una va por encima, otra va por debajo. Porque fíjese que en un momento pues cambian, una va por encima y la otra debajo, y después viceversa, la otra va por debajo y la otra por encima. O sea, no pasa absolutamente nada, lo único importante es que ustedes se den cuenta que es como si se formaran un par de ondas. Y entonces en las ondas estacionarias, yo voy a quitar esto que dice X medios acá, o más, eso no es X, sino es lambda medios. Esta sería la dinámica de trabajo con la longitud de la onda. Entonces, resulta que para hablar de la longitud de la onda, yo más bien prefiero irme por acá. Es decir, cuando la onda genera un solo armónico, estos se llaman los armónicos, mira la longitud de la onda cómo es de larga. O sea, la longitud de la onda sería toda. Si generara dos armónicos, pues la longitud de la onda sería solo la de dos. Si generara 3, pues la longitud de la onda iría en disminución, como usted puede ver. Mire, si generara este solito, vea, la longitud de la onda va, en la medida en que haya más buchecitos, más pequeña la longitud de la onda. Y esos buchecitos se llaman los armónicos. Yo le digo buchecitos como porque se ven ahí como unos globitos ahí inflados, por decirlo de alguna forma. Y este que está aquí, y este otro, y este otro, y este otro, son unos puntos que se llaman los picos de la onda, ¿no? Estos son los picos de la onda. Y los picos de la onda significan los puntos altos. Y estos, pues, en viceversa, pues serán los puntos bajos, que se llaman los valles de la onda. Entonces, las ondas tienen pico y valle. Los valles de la onda. Esto lo estoy viendo yo muy... A ver, permítame un segundo si le ampliamos acá un poquito el ancho de la... Ya, eso sí me ve mejor. Perfecto. Estos serían los valles de la onda y los otros serían los picos
de la onda. Y cada uno de estos buchecitos de la onda recibe el nombre de un armónico. O sea que esta onda que está acá, graficada en la figura 1, es una onda en el cuarto nodo de vibración, o sea, el cuarto armónico, porque tiene 4 buchecitos. Y cada uno de esos buchecitos, pues, corresponde a un armónico. O sea, de tal manera que fíjese, la figura 2, pues, está presentando una onda con un armónico y esta está presentando una onda con 4 armónicos. Y lo último que tengo por decir es que los puntos donde se encuentran, o sea, estos que están acá, o sea, que es prácticamente esos puntos coinciden con el 0, mírenlos, estos se llaman los nodos. Estos son los nodos, los puntos de confluencia de una onda. Y eso sería, digamos, como en términos así rápidos y generales, una explicación teórica que me permita observar entonces que en la medida en que aumenta el número de buchecitos, el número de armónicos, entonces la longitud de la onda disminuye. Y para eso necesitamos esta fórmula. Dice la pregunta 15. Una cuerda de guitarra en un primer momento genera ondas estacionarias con frecuencia F como se muestra en la figura. Y mire la gráfica y mire entonces la velocidad del... Mire, recuérdese, no sé si se acuerda de esta fórmula, creo que la hemos trabajado en los días anteriores. Esto es la velocidad de propagación de la onda, esto es pues la longitud de la onda y esto es pues la frecuencia de la onda. Son esas tres cosas que están ahí relacionadas mediante esa fórmula. Lo que sucede es que esa fórmula yo a veces la presento de otra manera, la voy a escribir aquí abajo de otra forma como a mí me gusta mostrarla. Es así como a mí me gusta mostrarla. Pero es lo mismo, como ustedes pueden ver. Lo único es que es un despeje que hay ahí. Y resulta que en ese sentido, ahí podemos observar que hay una dependencia de factores, ¿no? Si aumenta la frecuencia, pues disminuye la longitud de la onda. Y si disminuye la frecuencia, pues aumenta la longitud de la onda porque se encuentra en el denominador. Y en cambio la velocidad de propagación se encuentra en el numerador, o sea que si la velocidad de propagación llegara a aumentar, pues la longitud de la onda aumentaría. Y si la velocidad de propagación disminuye, pues la longitud de la onda también disminuiría, haciendo el análisis técnico de la fórmula. Que si la utilizo aquí en esta, pues es lo mismo, ¿no? Aquí tengo esta otra fórmula. Y lo que está sucediendo es que fíjese que en la gráfica 1 tenemos una longitud de onda pequeña y en la gráfica 2 tenemos una longitud de onda grande. Si borro todo esto, mamarrachos que escribí ahí, dice la pregunta, la frecuencia de las ondas estacionarias generadas en el momento 2 en términos de las generadas en el momento 1, pues si disminuye la longitud de la onda, pues aumenta la frecuencia. Por lo tanto, de las 4 opciones de respuesta, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la fórmula que ya dijimos, velocidad de propagación igual, perdón, la escribí mal. Por la fórmula que ya dijimos, velocidad de propagación igual a longitud de onda multiplicado por frecuencia. De tal manera que si la longitud de la onda está disminuyendo, pues la frecuencia está aumentando. Por lo tanto, la A no me sirve, porque la A me dice que son iguales. La B no me sirve, porque en la B, como usted puede ver, está aumentando, perdón, está disminuyendo. En esta tampoco, técnicamente, porque lo último es este, mire. ¿Y por qué dividido o por qué por 4? Porque había 4 buchecitos acá. Me devuelvo. Mire, la longitud de la onda sería esta que está señalada ahí. O sea, esta longitud de la onda sería la cuarta parte de la longitud de la onda completa. O sea que la longitud de la onda de la número 1 es 4 veces mayor la de la número 2. O lo contrario, más bien, la longitud de la onda de la 2 es 4 veces la de la 1. Y esa sería entonces mi respuesta correcta en la opción D. ¿Cuántas personas tenemos en la sala? Muy bien, ya 20, muy bien, vamos bien. Si hay preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, recuerden que está activo el chat también para que me lancen las preguntas que quieran. La participación en clase, pues lógicamente la idea es poder generar esos espacios que me permitan interactuar también con ustedes y no quedarme yo aquí como que hablo solo,
Bueno, no, me imagino que no hay dudas, debe ser que quedó claro lo que expliqué. Vamos entonces con la 16. Muy rápidamente, vamos a leerla entre todos y todas para ver cómo nos va. Dice la pregunta 16. Cuando una onda pasa de un medio menos denso a uno más denso, su velocidad disminuye y yo paro ahí para explicar por qué. Que creo que, es que no recuerdo ya si esto lo vimos en las clases anteriores, pero voy reforzando también. Igual la idea de esto también es reforzar como todo lo que ya se ha dicho. Entonces resulta que cambiar de medio, ¿qué significa? Mire, vamos a tomar el ejemplo de usted moviendo su mano aquí en el aire. Usted está aquí en este momento sentado frente a su computador, en el escritorio, en la casa, donde sea, y si usted mueve su mano de izquierda a derecha o mueve su mano de arriba a abajo, usted va a sentir como el rozamiento del aire aquí en los dedos, un poquito y en la mano, pero usted puede mover la mano como con libertad, ¿sí? O sea, rápido, con libertad. Pero métase a una piscina. Si usted se mete a una piscina, resulta que el agua ejerce mayor fricción en la mano porque el agua es más densa que el aire. Por lo tanto, cuando usted mueve la mano en el agua, usted siente que la mueve como más despacio, como que es más difícil moverla porque el agua es más densa que el aire. Entonces, si el líquido es muy denso, es muy difícil moverse. Si el líquido no es tan denso, pues es fácil moverse. Entonces, eso le pasa a usted cuando se mueve en el aire o se mueve en la piscina, pero también le pasa lo mismo a una onda. Si la onda va andando por el aire, pues va rápido. Y si de repente ya no anda por el aire, sino ahora anda por el agua, pues se frena. Y usted dice, bueno, y como donde hay un ejemplo como para saber eso cómo funciona. Mire, le voy a poner el ejemplito aquí rapidito. Mire, el ejemplo es, si yo tengo un vaso, un pocillo, una jarra, lo que sea, y le doy agua hasta aquí, vamos a llenarlo de agua, echarle agua hasta por acá, listo. Si usted a ese vaso que está lleno de agua le mete un pitillo o un palito o un lápiz, resulta que al lápiz le pasa esto, o al palito o al pitillo. Eso le pasa. Que se ve como derecho y de repente cuando toca el agua, ¡cum!, se ve como partido, como torcido. ¿Por qué sucede eso? Sencillo, porque hay un cambio de velocidad de propagación de la onda de luz. Porque la onda de luz aquí afuera va por el aire y aquí adentro va por el agua. Y hemos dicho que cuando la onda va por el aire va rápido y cuando va por el agua va despacio. O sea, se frena y por eso se frena y se ve torcido partido, como si estuviera torcido partido. Y ese fenómeno se llama la refracción de la luz. Y entonces dice que cuando la onda incide sobre una superficie de separación de dos regiones, una parte de la onda se refleja y la otra se transmite o se refracta. Lo que les decía, eso se llama refracción. De acuerdo con la información anterior, la pregunta 16 dice, si un rayo de luz incidente pasa de aire a vidrio, ya en este caso no es de aire a agua, sino de aire a vidrio, pero el fenómeno es el mismo porque el aire es un poco denso, en cambio el vidrio es más denso. Dice la desviación del rayo donde se muestra correctamente. Y entonces vamos a ver qué podemos descartar. De primerazo, esta es descartable, ¿no? Porque resulta que aquí ya no se perdió el rayo que debía pasar hacia el vidrio y no puede perderse. O sea, esa ya fuera. Pero hay otra que es muy rápidamente descartable y es esta. Y usted dice, pero espere, profesor, ¿por qué descartamos esa? Porque resulta que, mire que la línea de rayo incidente, este es el rayo que viene viajando, incidente indica que incide, pega en el vidrio y el rayo sigue viajando. Pero mire que siguió viajando sin frenarse, sin afectar el ángulo, sin afectar nada, y eso no puede pasar porque recuerde que pasó de aire, que es poco denso, a vidrio, que es muy denso, por lo tanto,
Se tiene que sentir un frenado de la onda. Por eso no puede pasar derecho como si nada hubiera pasado, porque aquí sí está pasando algo, entonces no puede seguir en la misma ruta. Por eso yo descarto la B, porque este vidrio termina siendo una especie de obstáculo que me frena la onda y entonces que se va a ver curviado, torcido. Entonces resulta que nos quedó la A, nos quedó la C. Yo le voy a decir que la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque no sé, pues como no sé, la respuesta es la C, ¿no? Acuérdense. Como no sé, la respuesta es la C. No, no es por eso, es porque cuando cambia, para decir que se frenó, el ángulo disminuye. Mírenlo, ángulo más pequeño. Pero cuando el ángulo aumenta es porque se acelera. Entonces aquí no se está acelerando porque está pasando a una sustancia más densa, por lo tanto se está frenando. Y frenarse significa entonces que el ángulo disminuye. Por eso la respuesta correcta es la C. Hay una disminución del ángulo que se evidencia en la opción C. Y este fenómeno se llama refracción del aire. Del aire Profe, de un rayo de luz. Dígame, señorita. siempre que, digamos, un rayo de luz pasa de un material a otro más denso, siempre el ángulo va a disminuir. Sí, siempre se frena. ¿Y Siempre el cuando ángulo va a aumente? disminuir. ¿Y cuando Cuando aumenta, perdón? aumentaría en el caso contrario. Entonces, si yo aquí en el enunciado del ejercicio le dijera al revés, ¿qué significa? Que el rayo de luz primero va viajando por el vidrio y después cambia al aire. Entonces, en el vidrio va frenado, espérenme, me devuelvo acá para mostrarlo, en el vidrio va frenado, espere que no me estoy devolviendo y no me estoy atrasando, ya. Si fuera lo contrario, ¡Ave María, hombre, me volví otra vez! Ya. Si fuera lo contrario, es decir, que va viajando primero por el vidrio, mire que por el vidrio va frenado, y de repente si pasa un medio menos denso, pues vea, aumentó el ángulo, por lo tanto se aceleró, que es como este ejemplo. Va viajando por acá, por uno lento, 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 y de repente se cambia, se acelera. O sea, cuando cambia de un medio poco denso a uno muy denso, se frena, o sea, el ángulo disminuye. Cuando cambia de un medio muy denso a uno poco denso, entonces se acelera, el ángulo aumenta. Esa sería la diferencia, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale, señorita, con gusto. Pregunta 17, rapidito, a ver cómo nos va. Dice, cuando se viaja en un carro, se sintoniza la radio AM. Muy bien. Para que reciba la señal de una estación, ya saben que la onda del radio va viajando por ahí, y dice que la onda está siendo transmitida a determinada frecuencia. Efectivamente, ¿quién emite las ondas? Pues valga la redundancia, por eso la emisora se llama emisora, porque ella es la que emite las ondas radiales. ¿Y cómo las emite? Allá en la central. Si usted va para el centro un día de estos y pasa por la carrera 19 con calle 35, ahí usted va a ver una sede de la UIS que se llama la sede UIS Bucarica. Eso era antiguamente un hotel que se llamaba el Hotel Bucarica, pero hoy en día son oficinas de la Universidad Industrial de Santander. Y ahí en ese lugar hay dos antenas, si usted mira para el cielo. Va a haber una antena muy grande, muy grande, muy grande, y va a haber una antena pequeña, porque es que ahí quedan las instalaciones de la emisora cultural de la UIS. Entonces va a haber una antena muy grande, muy grande, muy grande, que se ve altísima y usted la va a ver, y va a haber otra un poco más pequeña que también se ve ahí nomás. Y le digo, la antena pequeña es la que transmite ondas FM, frecuencia modulada, y la antena grande es la que transmite o emite ondas AM. Esas ondas se emiten ahí, amplitud modulada, comienzan a viajar y la antena de su radio o la antena de su carro, por eso los carros tienen una antenita ahí para capturar esas ondas. Entonces, dice ahí el enunciado del ejercicio, la onda está siendo transmitida con cierta frecuencia. La voz del locutor de radio es modulada, por eso se llama amplitud modulada, en la onda portadora, variando la amplitud de la onda transmitida, siendo la antena emisora la que envía ondas de radio al espacio, como les acabé de ilustrar, y como pasa justo ahí en la 19:35. De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es la función de la antena receptora? Pues evidentemente la función que tiene una antena receptora, discúlpenme la redundancia, es recibir, recepcionar, capturar, captar, coger las ondas, no separarlas.
No amplificar señal recortada en este caso, sino capturar ondas. ¿Capturar cuáles ondas? Las ondas emitidas en el aire debido a la modulación de la amplitud, dice acá, o aquí dice debido a la modulación de la frecuencia. Pues yo le digo que como el enunciado del ejercicio dice AM, pues esto se llama amplitud modulada y por eso la respuesta correcta es la A. Si aquí hubiera sido un radio que emite ondas FM, eso se llama frecuencia modulada y entonces la respuesta hubiera sido la C. Pero como no es, pues fuera la C y me quedo con la A. Ondas de radio de amplitud modulada. Perfecto, esas son las ondas FM. Perfectamente, vamos con la pregunta 18. La idea es tratar de concretar aquí estas últimas preguntas que nos quedan de esta sección, a ver cómo nos va. Dice la 18. Suponga que una cuerda ligera, cuando hablamos de una cuerda ligera, es una cuerda que pesa muy poquito, se une con una cuerda pesada. Y fíjese que ahí en el dibujo pues se nota que hay una cuerdita, es una rayita y otra que es gruesita. Entonces la gruesita será la pesada, la otra será la ligera. Un pulso de una onda viene de la cuerda más ligera y cuando llega a la cuerda pesada, una parte se transmite y otra se refleja. Es decir, este pulso, que es una onda justamente, puede viajar a través de la cuerda. Eso ustedes lo pueden ver cuando, por ejemplo, cuando juega el lazo, cuando uno juega lazo, que usted llega y mueve como de arriba para abajo y el lacito como que hace un sube y baja ahí, ¿no? Usted puede jugar hacer las ondas con la cuerda, o sea que la onda puede viajar también a través de la cuerda, con un movimiento en términos generales. Pero resulta que como están pegadas una onda ligera también una cuerda ligera con una gruesa, entonces cuando llega el cambio, pues hay un problemita ahí, entre comillas un problemita, es decir, parte de la onda continúa quizá y parte de la onda se regresa en esta cuestión. Miremos qué es lo que nos pregunta. Esta es la pregunta 18. Dice, de las dos situaciones planteadas, la que se observa en el laboratorio es, dice, muestre a ver de las dos situaciones planteadas, cuál es la que se observa en el laboratorio. Resulta que, mire acá, experimento 1 o experimento 2. Resulta que cuando llega y golpea acá, pues un poquito de la onda pues va a continuar, pero hay un poquito que se va a devolver. Eso es lo que dice que otra se refleja. Pero la palabra reflejarse, ya mira usted al espejo, el reflejo es como en el sentido contrario, en un reflejo, si usted levanta la mano izquierda se ve levantada a la derecha. Entonces, digamos que en el reflejo la idea es que pues se tiene que reflejar así, si este va acá para arriba, pues este refleja al contrario, o sea, se devuelve, pero se devuelve al revés. Por ese choque, es como si fuera un choque entre una cosa pesada y una liviana. Por eso es mejor descartar la A y descartar la D, porque el experimento 1 no se da y nos quedamos bien sea con la B o con la C. Ustedes me dirán, dice la B. 2, porque parte de la onda incidente se transmite a la cuerda más pesada y el resto se refleja sin invertirse. No, se refleja invirtiéndose, o sea que deberá ser la C, que dice 2, porque parte de la onda incidente se transmite a la cuerda más pesada, el resto se refleja invirtiéndose eso en la cuerda ligera. Justo de eso trata la reflexión en ese sentido. Vámonos rapidito para la pregunta 19. Pero para esta pregunta sí me encantaría dejarle los 2 minuticos. 2 minutos, por favor, para que usted responda a la pregunta 19. A ver cómo nos va con ella y después voy yo.
Esta es otra reflexión de ondas. Y aquí, para que quede claridad del proceso, voy a decir un par de cositas que nos permitan, en términos conceptuales, identificar muy rápidamente cuestiones erróneas. Por ejemplo, la A es errónea porque la reflexión de una onda no se da de esa manera. La A está describiendo un proceso que se llama la refracción, o más bien, sí, la refracción de una onda. Ahí se está refractando, no, difractando, perdón, se está difractando esa onda. Ese fenómeno que está pasando, que es cuando una onda pasa por una rendija. Y aquí se genera una interferencia. Esto se llama la difracción de una onda. Ahí no hay reflexión. Por eso cuando les muestren este tipo de enunciados así, que haya una onda que atraviesa una rendijita chiquitica, eso se llama difracción. Por eso inmediatamente yo descarto esa. ¿Cuál otra voy a descartar? Yo voy a descartar esta. Y no porque esté mal, o bueno, no mentiras, sí la descarto porque esté mal, porque la onda original viene viajando, viene bajando y cuando golpea, reflejarse significa devolverse. Y miren, la dirección de la flecha no está bien. Aquí, si aquí estuviera así, esa sería la respuesta. Si aquí tuviera la flechita así. Porque ahí la onda se está reflejando. Y se está reflejando adicionalmente, permítanme con esto también aclarar que se debe reflejar al mismo ángulo con el que llega. Es una condición teórica que dice que si la onda llega con un ángulo de 30, se refleja con ángulo de 30. Si llega con un ángulo de 50, se refleja con un ángulo de 50. Y pues, ¿por qué la C también la descarto? Porque, primero que todo, mire el ángulo. Ahí se está reflejando con un ángulo distinto. Y hay un resquicio de refracción. No significa que el resquicio de refracción esté mal, porque también la onda se puede transmitir hacia el frente, pero lo que sí está mal es el reflejo de la onda, que a pesar que está en la misma dirección, o en la dirección correcta más bien, es una condición teórica, les repito, que la onda reflejada debe devolverse con el mismo ángulo de la que llegó. Y entonces nos quedó la D, y pues esta es la que vamos a marcar como correcta. ¿Por qué? Porque mire que la onda original va, y cuando llega golpea, y se regresa. Y como aquí va en ángulo de 0 grados, cuando golpea, pues mire, se regresa a un ángulo de 0 grados. Y por eso hay un retorno. En ese caso, ese retorno es recto, es derecho. Es como cuando usted se para frente a una pared y dice, ¡hola! Y ese sonido pica en la pared y se le devuelve a sus oídos. En realidad, usted está escuchando casi que la voz reflejada. Allá pega y se le devuelve a su oído. Por eso, cuando usted se para frente a un escenario, le tienen que poner unos parlantes de retorno, porque si usted solo habla para allá, de aquí a que la voz llegue hasta el fondo, un escenario grande, de aquí a que la voz llegue hasta el fondo, pique en la pared y se regrese, usted ya no va a escucharse a usted mismo. Por eso le tienen que poner un parlante al frente para que usted se escuche a usted mismo, para que haya una reflexión, o sea, que la onda se regrese con una intensidad que permita que usted se escuche. Esa sería como, digamos, esas explicaciones que voy dando así, son como explicaciones rápidas, pero que rescatan algunos conceptos que puedan llegar a ser útiles en un momento determinado. Pregunta 20 para ir avanzando. No sé, no me acuerdo, creo que se debe tener por ahí 23, pregunta 24. Vamos a ver cómo nos va. Dice la 20. La energía sonora la energía sonora procede de la energía de vibración de una fuente sonora que se propaga, y se propaga a todas las partículas del medio transmitiéndose a la velocidad de la onda. O sea que una onda sonora, cualquier sonido, es producto de una vibración. Cuando yo estoy hablando aquí, mis pliegues vocales están vibrando. Cuando usted toca la guitarra, el sonido se produce por la vibración de la cuerda. Si yo golpeo acá, si fuera un tambor, pues ahí está vibrando. ¿Qué es lo que está vibrando ahí? Pues el cuero del tambor. Pero como estoy golpeando sobre la madera, quien vibra es la madera. Y ese sonido, esa vibración, esa perturbación, viaja a través del aire. Y por eso llega a mi oído.
Claro, perfecto. Pero eso cuando hablamos de una onda mecánica, que es una onda que necesita el aire para moverse. Pero si hablamos de la onda de Wi-Fi que me está llegando aquí en este momento, porque yo estoy conectado a una red de Wi-Fi mediante un módem y un computador, esas ondas pues son electromagnéticas y no necesitan un medio para propagarse. Dice el ejercicio, la intensidad acústica es inversamente proporcional al área superficial de las esferas que producen las ondas del sonido, definiendo la potencia de la onda sonora en función del área. Eso es por frente de propagación. Cuando digo frente de propagación es que la onda, si este es el emisor, pues la onda se propaga es por frentes. Y estos frentes son lo que tiene exactamente, perdón, la onda se propaga es por frentes y estos frentes lo que tienen son las características que dice ahí, producen ondas definiendo la potencia, la onda sonora en función del área. De acuerdo con la información anterior, cuando una ambulancia va pasando por una calle, en un tráfico, emitiendo el sonido de una sirena a medida en que se aleja, pues creo que la lógica nos puede ayudar. Pues, y no solo la lógica, sino lo que usted ha vivido en su vida. Porque usted ha visto, ¿quién no ha visto pasar una ambulancia? Y usted ve que la ambulancia pasa por el frente suyo y la sirena suena duro, pero en la medida en que se va alejando, pues usted va viendo cómo la intensidad del sonido se va a ir diluyendo, porque el sonido al tener que recorrer una distancia tan larga, pues digamos que se refunde en el ambiente, se pierde en el aire, se lo lleva el viento a otro lado. Entonces, en ese sentido, pues va a ir reduciéndose poco a poco. Puede ser la A, es la pregunta, o puede ser la C. Pero no puede aumentar su intensidad, no puede volverse más potente. El sonido de la sirena, pues, imposible que se vuelva más potente en la medida en que se aleje. Por eso, pues, la A dice, reduce la intensidad ya que la frecuencia del sonido es mayor y el sonido de la sirena se hace más potente al alejarse de la ambulancia. O se reduce la intensidad ya que la frecuencia del sonido es menor y el sonido de la sirena se hace menos potente al alejarse de la ambulancia. Y es finalmente la frecuencia también la que va reduciendo. Es la frecuencia la que reduce para llegar a, eso lo dice la ley física del sonido, con leyes del efecto Doppler y toda esa cuestión, que son las que van mostrando que esa frecuencia de la onda sonora va disminuyendo y al disminuir esa frecuencia, pues ya mi oído no es capaz de, valga la redundancia, oír sonidos a bajas frecuencias. Esa es la cuestión. Por eso cuando se va para el infinito es porque la frecuencia disminuyó. Bueno, muy rápidamente sobre la 21, dice se coloca un observador a una distancia R1 del observador, o sea, acá, y entonces resulta que la teoría me dice que todos los puntos que se ubiquen a esta misma distancia, o sea, fíjese que son como, si el emisor es este, se produce como círculos concéntricos. Es lo que sucede en una piscina, cuando la piscina está quietita, y usted lanza una piedrita, lo que hay es puros circulitos así. Esto es lo que se produce. Puros círculos concéntricos. Y resulta que, como lo que estaba hablando de la generación de ese tipo de círculos concéntricos, si este observador está acá en este punto y se mueve para este punto, o se mueve para este punto, o se mueve para cualquier punto que esté en este mismo círculo, y este círculo pues es un círculo de igual distancia, cualquier observador que esté en este círculo va a percibir la intensidad exactamente con la misma potencia. Dice que si se coloca el observador a una distancia R1 del emisor de ondas, con una potencia inicial P y se mide una intensidad I de la onda como se muestra a continuación. Y dice que en cierto instante el observador cambia de posición, pero mantiene la misma distancia al emisor de ondas, o sea que no se movió del círculo. O sea que ese círculo tiene el mismo valor, la misma intensidad, la misma dinámica, y por eso la respuesta correcta sería la opción B. Una interacción que se genera en términos iguales por
la ley esta que habla de que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del emisor, por eso se habla de círculos concéntricos, porque ¿quién garantiza que está a la misma distancia? Un círculo. Por lo tanto, ahí es donde aparecen esas conceptualizaciones de esa manera. Bueno, ya casi terminamos. Vamos con la pregunta 22, que habla de un sistema masa-resorte. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ustedes ya saben que en la medida en que haya dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, pues la idea es que me interrumpan y me digan, profe, disculpe, una pregunta. O me la lancen por el chat, como quieran. Pero bueno, yo de todas maneras doy así, pregunto tal, alguna duda, y si no me dicen nada es porque no hay nada y yo continúo. Y entonces resulta que aquí aparece un sistema masa-resorte y dice un sistema masa-resorte es un caso específico de movimiento armónico simple, el cual consiste en una masa conectada a un resorte que a su vez se encuentra fijo en soporte. Normalmente, espere a ver, porque no me acuerdo, permítame pasar la diapositiva a ver qué es lo que nos preguntan. Dice, teniendo en cuenta que no hay fricción, es correcto afirmar que. Entonces, devolvámonos porque ya sé qué es lo que nos preguntan. Vamos a hacer un análisis rápido de energías. Muy rápidamente, un análisis de energías. Resulta que voy a dibujar el resorte en forma vertical aquí, pero solo para ilustrar y tratar de entender acá la cuestión. Resulta que antes de poner el peso del resorte, el resorte estaría en su posición de equilibrio y voy a inventar que mide 10, un número cualquiera. Esa es la posición de equilibrio del resorte. Es decir, es la posición donde el resorte no está estirado y tampoco está comprimido. Como la pregunta viene con un análisis de energías, entonces pues pensemos en energía. O sea que cuando un resorte no está estirado y tampoco está comprimido, el resorte no almacena energía. Tenemos tres posiciones, 1, 2 y 3. Pregunta, ¿en cuál de las tres posiciones el resorte está en su momento de equilibrio? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? ¿No? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, cómo no. Es decir, les digo que un resorte puede tener su posición de equilibrio y cuando un resorte está en su posición de equilibrio no está estirado y tampoco está comprimido, por lo tanto no almacena energía. Es que la pregunta viene con términos de energías, por eso vamos a analizar las energías en cada punto. Tenemos 3 puntos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. En los 3 puntos hay energía cinética y energía elástica, que la voy a representar con la letra K. En el punto 2 hay energía cinética y energía elástica, que la represento con la K, y en el punto 3 hay energía cinética y energía elástica, que la represento con la letra K. Y entonces la pregunta mía es, de esos 3 puntos, el 1, el 2 o el 3, ¿en cuál el resorte se encuentra en su posición de equilibrio? El punto 1. En el punto 1, perfectamente. Es decir, en el punto 1 el resorte no está estirado, tampoco está comprimido, por lo tanto, en ese punto el resorte no tiene energía elástica. Es decir, para generalizar, cuando aparezcan resortes, siempre, absolutamente siempre, los resortes en el punto medio tienen energía elástica 0. Perfecto, estamos haciendo un análisis energético. Y la energía elástica en este punto 2, como el resorte está estirado y no se va a estirar más, pues es el punto máximo de estiramiento del resorte. Por lo tanto, la energía en el punto 2, cuando está completamente estirado, es máxima. La energía elástica es máxima. Y cuando el resorte está completamente comprimido, pues a pesar de que es el mismo valor, digamos si aquí fuera 10, pues cuando está comprimido también es 10, pero lo que pasa es que por ser compresión, pues es negativo. Entonces hablamos de menos 10, o sea, hablaríamos de que la energía elástica en ese punto sería mínima porque es negativa. O sea, digamos, por inventar un número, si aquí la energía elástica es 10,
aquí la energía elástica es menos 10. Por eso se llama máxima y mínima. Máxima cuando está estirado, mínima cuando está comprimido. Ese es el análisis de energía potencial elástica, de energía elástica. Y pues ahora hagamos el análisis de energía cinética. Y el análisis de energía cinética se hace de la siguiente manera. En todos los resortes, siempre, absolutamente siempre, cuando está completamente estirado o cuando está completamente comprimido, la velocidad es cero, por lo tanto la energía cinética es cero. ¿Y por qué la velocidad es cero? Porque llegó a su punto extremo y va a empezar a devolverse. O sea, en el punto, siempre en los puntos de máxima altura o en los puntos de máxima elongación, las velocidades son cero. Por lo tanto, la energía cinética en el punto 2 es cero y la energía cinética en el punto 3 también es cero. Porque se repliega y va a empezar a devolverse otra vez. Por consiguiente, en el punto donde la velocidad se hace mayor es en el punto central. Entonces, todo esto que estoy diciendo se cumple siempre para los resortes. La energía cinética en el centro es máxima y la energía elástica en el centro es cero. La energía cinética en su extremo estirado es cero, pero la energía elástica en su extremo estirado es máxima. La energía cinética en su extremo comprimido es cero, pero la energía elástica en su extremo comprimido es mínima. Esa sería la explicación o el análisis energético de cada uno de esos tres puntos que nos están mostrando. Y entonces, borrando esto, podemos decir que la pregunta 22 nos dice, bueno, miremos qué es lo que pasa energéticamente. Ayúdenme a descartar, muestre a ver la A, miremos a ver si es falsa o verdadera. En el punto 2 la energía cinética es máxima, ahí paro. ¿Falso o verdadero? Según lo que acaba de explicar. Falso. Falso, ¿cierto? Porque la energía cinética en el punto 2, ¿cómo es? Cero. Cero, perfecto. B, en el punto 2 la energía cinética es mínima. Creo que tampoco, porque es cero. C, en el punto 1 la energía cinética es máxima. Eso sí es verdad. Y la potencial elástica es mínima. Pues es cero más que mínima, ¿no? Dejemos la C ahí un momentico a ver qué nos dice la D, a ver si la podemos descartar o no. La D dice, en el punto 3 la energía cinética es mínima. Eso es verdadero, o más bien mínima o cero. Y la energía potencial elástica es máxima. ¿Es falso o es verdadero? O sea, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la C o con la D? Ayúdenme. Con la C. Con la C. Entonces, perfecto. Entonces yo me quedo también, como ustedes, con la C, según el análisis de energías que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí quizá, no me acuerdo si aquí, sí, aquí había un errorcito chiquito. Me toca corregirla ahí esa parte. Ese es el análisis de energías que se debe hacer en esa situación. Y por último, vamos llegando a esta pregunta. Esta pregunta también tiene opciones. Sí. Devolvámonos entonces para ver qué nos pregunta. Técnicamente es lo mismo, ¿no? Mire, observa con atención la siguiente gráfica. Otra vez, dice la gráfica anterior, ilustra un sistema masa-resorte con sus tres posiciones 1, 2 y 3. Y pues lo mismo, en 1 está completamente estirado, por lo tanto la velocidad es 0, la energía potencial elástica es máxima. En 2 está en el centro, por lo tanto la energía cinética es máxima y la energía potencial elástica es 0. Y en 3 está comprimido. Igual, ¿no? Técnicamente lo mismo. Y entonces nos dicen que X0, B igual a B máxima y A es 0. Y lo mismo, ¿no? Nos preguntan técnicamente lo mismo en esta pregunta 23, donde hablan de lo anterior es válido debido a que en el punto D, ¿en cuál punto? A ver, miremos A. En el punto de equilibrio, la velocidad y la aceleración se hacen máximas y opuestas a la dirección de la elongación. ¿Es verdad o es mentira? Yo creo que es mentira. Porque la velocidad sí es máxima, pero quizá la aceleración no se haga máxima en ese punto. Porque en ese punto,
el cuerpo no va a seguir aumentando su velocidad, por eso la aceleración no puede ser máxima. En ese punto, en el equilibrio, la velocidad se hace máxima y la aceleración se hace nula, porque no hay elongación. Porque aquí la B dice que se hace máxima elongación la velocidad y se hace mínima la aceleración. Aquí no va y tampoco es mínima la elongación y la velocidad. O sea que tenemos respuesta correcta en nuestra opción C. Todo de acuerdo a ese análisis de energías que estábamos haciendo. Y esta última, ya estas dos últimas son como preguntas que tienen que ver es más con desarrollo de conceptos ahí y cuestiones que en este momento de pronto más bien nos resulta mejor irnos de aquí ya hacia ya son casi las 11 de la mañana, para podernos ir hacia nuestro bloque de trabajo de hoy, que es esta física número 4, que nos traslada ya hacia una temática que nos ubica dentro de lo que corresponde con la electricidad y el magnetismo. Entonces, esos son como los análisis energéticos del proceso, del trabajo, con los resortes, con los sistemas armónicos, etcétera, etcétera, que ya quedarían ahí como prácticamente terminados por ese lado. Y entraríamos ya en la fase final, esta sería la cuarta sesión de física, donde vamos a centrarnos en temas específicamente electromagnéticos. Y por eso, ustedes deben tener un material en este momento que arranca con esta pregunta. Y entonces aquí vamos a volver a empezar ya nuevamente con los 2 minuticos que vamos dando para que ustedes vayan resolviendo las preguntas. Entonces vámonos con 2 minutos para la pregunta número 1 de este conceptos electromagnéticos y después de esos 2 minutos entraría yo a hacer la ronda de aclaraciones. Mientras tanto voy a tener un poquitico de café, ya vengo, y un poquito de agua. 2 minutos para la pregunta 1, ya vuelvo. Bueno, regresé. Entonces, arrancando, primera pregunta, tema electricidad y magnetismo. Por eso arrancan con puras cargas eléctricas, positivas, negativas, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a aclarar esas pequeñas cositas que nos permitan identificar algunos conceptos básicos de esta temática de la física. Como primera medida, así como rápidamente, es un recorderis, porque yo sé que ustedes ya lo saben. Si yo tengo, eso se llama la ley de cargas. Vamos a ver cómo estamos de recorderis. Ley de cargas. La ley de cargas eléctricas o magnéticas funciona de la siguiente manera. Si yo tengo dos cuerpos que se encuentran cargados, ambos con el mismo signo, digamos, ambos con carga positiva o ambos con carga negativa. Bueno, esto es aparte del de arriba y esa parte. Esto es uno y esto es otro. Pregunta. Esos dos cuerpos van a tener una interacción de energía, es decir, una interacción de fuerza. ¿Hacia dónde? Cuando son del mismo signo. Si son del mismo signo se repelen, ¿no? Perfecto, joven, muchas gracias. Si son del mismo signo, ellas no se quieren ver nada. Es decir, los positivos no quieren ver a los positivos. Y los negativos tampoco quieren ver a los negativos, por eso ellas se repelen. Es una ley de cargas, eso es una ley. ¿Quién se inventó eso? Hace mucho tiempo ya lo inventaron y así funciona.
Los signos positivos en carga no quieren ver a otros positivos, es decir, se repelen cuando son del mismo signo. Pero cuando son de signos diferentes, ellas en cambio, ahora sí, ellas sí se quieren. Si yo tengo dos cargas que sean del mismo signo, ellas en cambio sí van a estar muy contentas de irse acercando. Ellas, los positivos sí quieren acercarse a los negativos y los negativos también quieren acercarse a los positivos. Esa es la ley de cargas. Signos iguales se atraen, perdón, signos iguales se repelen, signos diferentes se atraen. Por lo tanto, la primera pregunta tiene que ver con la ley de cargas y como ustedes la pueden ver, ya estarán ustedes diciendo, esta es sencillita. Una esfera conductora tiene una carga neta igual a 0, como lo muestra la figura. Y es que casi, bueno, casi no, y es que todos los cuerpos son neutros. Bueno, los imanes no, por ahí hay uno que otro cuerpito por ahí en el mundo que no es neutro, pero la ley general dice que todos los cuerpos son neutros. Porque si los cuerpos no fueran neutros, pues imagínense que este pocillo no fuera neutro. Si yo cojo ese pocillo y lo toco, pues me pasa corriente. Por eso los cuerpos son neutros. Es decir, tienen la misma cantidad de electrones por dentro, en sus moléculas, en sus átomos, tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Bueno, los neutrones pues también existen, pero pues tienen carga neutra, por lo tanto no afectan. Y entonces resulta que si usted a una esfera como estas, que está ahí pintada, que tiene toda su carga distribuida en la región y es neutra, le acerca unas carguitas que no sé de qué signo son, yo aquí no tengo ni idea de qué signo son, pero lo que sí sé es que llamó a las positivas. Venga, si llamó a las positivas, pues entonces ¿de qué signo son estas? Si llamó a las positivas, pues de estas cargas de qué signo son estas. Negativos. Negativas, claro. Sí, se dirá, pues, profe, pues, ¿para qué me pregunta eso? Que es lógico, ¿no? Pues sí, pero es la idea, es lógico, claro. O sea que creo que eso es lo que me están preguntando en la 1, ¿no? Creo. Teniendo en cuenta la información contenida en la figura, se puede afirmar que la carga Q de la varilla esa que se acercó es, pues ya dijimos que no es positiva, por lo tanto la A desaparece y la B también. Y quería decirles algo antes de que se me olvide. Cuando estén ustedes presentando su prueba a saber, no les dé miedo rayar el cuadernillo. El cuadernillo es de ustedes. A veces hay personas que les da miedo rayar ahí. No, raye esa vaina. Cuando usted descarte una opción, descártela para que ya listo, tache, para que usted no se confunda. Si usted necesita escribir aquí una fórmula para que no se le olvide, listo, uy, espacio igual a velocidad por tiempo, escriba ahí, oiga. No le dé miedo rayar el cuadernillo, que nadie le cobra en el cuadernillo. Es más, nadie le cobra, no. Usted cuando paga la inscripción al IFE está pagando el cuadernillo, por lo tanto, ese cuadernillo, ráyelo, no le dé miedo ni temor. Si hay una gráfica, en el cuadernillo, es que a veces la gente le da miedo. Si hay una gráfica en el cuadernillo, usted, ay, no, es que yo no rayo el cuadernillo porque se daña. No, hombre, para eso es. Raye, mire, para que identifique los puntos, para que encuentre todo eso, porque a mí a veces se me olvida decirles eso. Pero a veces hay gente que le da miedo rayar el cuadernillo. Raye lo que pasó es. Y entonces, pues es negativa, dice la C, negativa y tiene exceso de electrones, o la D dice negativa y carece de electrones. Pues, a ver, si careciera de electrones no sería negativa. ¿Sí? Es negativa porque hay muchos electrones que la vuelven negativa. Entonces, por eso la respuesta correcta es la opción C de casita. Bueno, segunda pregunta. Seguimos con todo lo que es ley de cargas, ley de atracción, repulsión y vamos poco a poco complementando. 2 minutos para la 2.
Bueno, para la segunda pregunta quiero complementar la ley de cargas. ¿Cuál es el complemento? Ya sabemos que cuando dos cargas tienen signos iguales se repelen y cuando tienen signos diferentes se atraen. Sin embargo, la ley de cargas se complementa con la distancia. Es decir, si yo tengo una carga aquí, no importa el signo, si es positiva o negativa, no importa. Una carga aquí, en este caso las estoy poniendo de signos diferentes, va a haber una fuerza de atracción, ¿cierto? Pero esa fuerza, esta la voy a llamar la fuerza eléctrica. Pero esa fuerza eléctrica no solo depende de la carga. O sea, si la carga es grande, pues la fuerza va a ser grande. Si la carga es pequeña, pues la fuerza va a ser pequeña. O sea que la fuerza eléctrica es proporcional a la carga. Directamente proporcional a la carga. Si la carga es grande, la fuerza es grande. Si la carga es pequeña, la fuerza es pequeña. Pero no solo afecta la carga, también afecta una cosa que se llama la distancia. Aquí la voy a poner con la letra D. Con la D de distancia. Ahí está. Y la distancia también afecta la fuerza. ¿Cómo? Pues si la distancia es grande, o sea, si usted pone una carga aquí en la puerta de la casa y la otra allá en el fondo, pues una distancia de 18 metros, pues la fuercita va a ser muy pequeña. La distancia grande, fuerza pequeña. Pero si usted las acerca, las cargas, pues distancia pequeña, pues la fuerza va a aumentar. La fuerza es grande cuando la distancia es pequeña. Es decir, conclusiones, segunda parte. Esta es la segunda parte de la ley de cargas. Primera parte, signos iguales se repelen, signos contrarios se atraen. Segunda parte, la fuerza eléctrica es directamente proporcional con la carga, inversamente proporcional con la distancia. Si la carga aumenta, la fuerza aumenta. Si la distancia aumenta, en cambio, la carga disminuye. O más bien, la fuerza disminuye. Y esto me lleva finalmente a compartir con ustedes lo que se llama la ley de Coulomb. Coulomb fue un científico, personaje, ¿cuándo habrá vivido Coulomb? ¿1600? Si alguien me ayuda en internet, buenísimo. Quizá Coulomb vivió por allá a mediados o a finales del 500, a finales de 1500, quizá a principios de 1600, no estoy muy seguro. Pero Coulomb fue un científico que estudió las cargas eléctricas y magnéticas. Y él fue todo lo que estamos hablando ahorita de la ley de cargas, de que depende de la carga y que depende de la distancia y que se atraen y que se repelen y toda esa cuestión, eso lo planteó Coulomb en todas sus investigaciones. Por eso la unidad de medida, por ejemplo, de la carga es el Coulomb. La carga eléctrica se mide en Coulomb. La fuerza se mide en Newton porque fue Newton el que investigó las fuerzas. La energía se mide en joules porque fue este científico de apellido Joule el que, ¿cómo es que se dice? El que trabajó todo el concepto de las energías. Y así sucesivamente, digamos, la resistencia eléctrica se mide en ohmios, que fue Ohm, el apellido del personaje que planteó la ley de Ohm, que ahorita más adelantico vamos a repasar. Y entonces resulta que Coulomb, él en todas sus investigaciones planteó una teoría, planteó una ley, y esa ley sigue vigente hasta el día de hoy. Se han hecho algunos ajustes y algunos arreglos a la ley de Coulomb, pero actualmente nosotros todavía podemos seguir trabajando con la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica de dos cargas es igual a esto, a la K, que ya les voy a decir qué significa, carga 1 multiplicada, ojo, multiplicada por la carga 2, dividido en, vamos a poner la D de distancia. A veces hay libros que la D la ponen como R. Es lo mismo, D de distancia elevada al cuadrado. Esta que acabo de escribir ahí, jóvenes y señoritas, es la ley de Coulomb. Y Coulomb, que pues nadie me dijo cuándo vivió, pero bueno, vivió por allá en algún día,
Profe, en Dígame. 1736. A mediados del 700, perfecto, muchas gracias, Oscar. Mediados del 700 vivió este personaje. Entonces, la K, esta K que está aquí, es la constante de Coulomb, así se llama. Este valor no es muy importante para nuestro análisis, porque por ser un valor constante, pues no me hace cambiar nada. Los valores constantes en las fórmulas, pues no sirven para el análisis. No es que no sirvan, sí sirven porque por algo está ahí puesto por algo, pero no sirves para el análisis, porque a mí el análisis me sirve, bueno, cuando una cosa aumenta, ¿qué cambia? ¿Qué disminuye? Pero la constante es constante, por lo tanto ni aumenta ni disminuye, por lo tanto no incide. Pero ese valor es como, constante de Coulomb vale como 9 por 10 a la 9, es un número grandísimo. Y esto que está aquí, que es la fórmula, me refleja lo que estábamos hablando. La carga, mire dónde está. La carga está en el numerador, por lo tanto, cuando la carga aumenta, pues la fuerza aumenta. Y la distancia está en el denominador, por lo tanto, cuando la distancia aumenta, pues la fuerza disminuye. Y esto es lo que quería, digamos, en términos teóricos, plasmar aquí, plasmar en esta pregunta. Y entonces dice que dos partículas de masas iguales se atan a una cuerda con masa despreciable y las dos partículas, al tener una misma carga Q, se forma un ángulo con respecto a la vertical como se muestra en la figura. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Las dos cargas se atraen o se repelen? Se repulsan. Se Se repelen. repulsan. Se repelen justamente por varias razones, porque aquí dice que la carga es Q, pues faltaría la que dijera más Q, pero igual, al decir que es Q, pues esta decidimos ya es positiva y pues esta también es positiva. ¿Sí? Y además, pues la separación de las cargas, pues me está diciendo que la fuerza va hacia allá y esta otra va hacia allá. Por eso se separan. Porque si fueran del mismo signo, pues al contrario, esta iría hacia acá y esta iría hacia acá y pues las cargas estuvieran era así. Si fueran del mismo signo, estuvieran era pegadas verticalmente. Pero se repulsa porque son cargas iguales. Además, porque son exactamente, gracias joven, discúlpeme, pero yo sí no sé por qué no leí esta parte, porque la carga es la misma además. ¿Sí? Entonces hay una cosa de que es el mismo signo, el mismo valor, y entonces por eso se repelen. O sea que no me sirve atraer y no me sirve atraer. Y dice acá, C, repulsiva debido a la tensión de la cuerda. ¿Es la tensión de la cuerda la que hace que se repele? No. Es repulsiva por lo que dijo el joven, porque las cargas son iguales. Respuesta correcta, la opción D. Bueno, bueno, y forman el mismo ángulo justamente por ser iguales. Si no fueran iguales, pues no formaban el mismo ángulo. Vamos borrando por aquí. Recuerden que si hay preguntas me las pueden lanzar. Si no hay preguntas, pues no me las lancen. Y vámonos con la número 3 y 4. Aquí les dejaré 4 minutos. Fíjense que esta fórmula arranca con la ley de Coulomb. Esto que está aquí en color azul punteadito es la ley que les acabé de escribir, ¿no? Esta misma, miren. Esta misma, la ley de Coulomb. Entonces, para que la tengan ahí presente. 4 minutos, por favor, para la pregunta 3 y 4.
Bueno. Me parece que ya sí, se cumplieron los 4 minutitos. Por ahí creo que sobraba un minutito. Bueno, dice entonces, con la siguiente información vamos respondiendo la tercera y la cuarta pregunta. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente se puede calcular mediante una expresión análoga a la ley de gravitación universal de Newton. Y es que resulta que eso no lo dije ahorita, pero el enunciado del ejercicio lo está diciendo. Resulta que cuando Newton planteó la ley de gravitación universal, pues él empezó estudiando por allá unas leyes por allá de fuerzas de atracción y repulsión entre los planetas. Unos análisis por allá dificilísimos, pero pues el hombre los hizo, ¿no? Y la ley de gravitación universal de Isaac Newton se parece a esa fórmula de la ley de Coulomb. Tiene una constante universal de la gravitación, tiene la masa de los planetas, que reemplazaría la carga, pero abajo en el denominador también está la distancia. Esa es como una ley general de Newton, pero uno casi no usa esa ley en la física, sino ya más avanzada, por decirlo de alguna forma. Dice entonces que esa relación se conoce como la ley de Coulomb, que fue la que acabamos de explicar, donde cae la constante, Q1 y Q2 son las cargas de la partícula, y D es la distancia que los separa. Y entonces, vea la pregunta. Se coloca una carga negativa menos Q, mírala acá, a una distancia X, ahí está la distancia, de una carga, debe ser Q, aquí, pues vamos a ponerle más Q para que nos quede una vez que sepamos que es positiva. Bueno, aunque normalmente cuando es positiva no se coloca el signo. Y estas se atraen con una fuerza F. ¿Sí? Es verdad. Y la fuerza, pues es, según Coulomb, es F eléctrica igual a la constante Coulomb, pues la carga grande, o más bien la carga negativa, multiplicada por la carga positiva, sobre la distancia que es X en este caso, elevado al cuadrado. Esta sería el valor de la fuerza. Que si usted quiere simplificarla, pues es F igual a la constante Coulomb. Aquí sería un menos Q cuadrado. Y aquí sería X al cuadrado. Porque Q por Q, Q cuadrado. Pero eso en caso de que quiera simplificarla, normalmente no es necesario ponerse a simplificarla ni nada, sino es tenerla conceptual en la cabeza. Dice, si las dos cargas estuvieran ubicadas ahora a una distancia 2 veces la que está ahorita, pues eso quiere decir, permítame, me voy a escribirlo a este lado. Digamos que la fuerza entonces hubiera sido pues la constante de Coulomb multiplicada por la carga aquí y la otra aquí, no pasa nada. Y la distancia, que en este caso ya no sería X, sino sería 2X, estaría elevada al cuadrado. O sea que el factor aquí es 4. Pero como está en el denominador, al aumentar la distancia, ahora la distancia es 2X, pues la fuerza disminuye. O sea que la única que me muestra disminución de la fuerza no es esta, ni tampoco es esta, porque me está diciendo que en este caso están es como aumentando. Y la fuerza está disminuyendo porque la distancia aumentó. Y al aumentar la distancia, disminuye la fuerza. Por lo tanto, la tercera es, y no disminuye la mitad, sino disminuye 4 veces por este factor, ¿no? Porque el 2 está elevado al cuadrado. Si hay alguna pregunta de dónde sale ese factor 4, cuéntenme. Pero la respuesta entonces sería la A. Y cuéntenme ustedes si estamos entendidos hasta acá. Profe, ¿podría volver a explicarla, por favor? Sí, claro, señorita, ¿cómo no? A ver, voy borrando por aquí, 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 por aquí. Listo. Entonces resulta, muy rápidamente les digo, la distancia ahora es 2X. Pregunta, ¿la distancia aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, perfecto. O sea, según la teoría que ya vimos, al aumentar la distancia, ¿qué le pasa a la fuerza? Disminuye. Disminuye. O sea, no es la D y tampoco es la C, porque la D y la C me están mostrando fuerzas mayores. En cambio, esta me está mostrando fuerzas menores. Y entonces, ahora necesitamos saber si disminuye la mitad o disminuye 4 veces.
Entonces, pues para eso planteamos la fórmula de Coulomb, que está la constante aquí, y resulta que aquí está la carga 1, aquí está la carga 2, y la distancia, ¿dónde está? Aquí en el denominador. Dice distancia ahora es 2x, pero está elevada al cuadrado. Por eso este 2, al estar afectado por el cuadrado, pues queda convertido en 4. O sea que disminuyó 4 veces al estar afectado por ese cuadrado. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, profe, ahora sí, gracias. Vale, no, con gusto. Perfecto. Si hay más dudas, cuéntenme. Y si no, pues continuamos aquí avanzando hacia la pregunta número. ¿Sí era la A? A ver, aquí teníamos un error. No, sí era la A, 4 veces. Muy bien. Bueno. Cuarta pregunta. Mire usted. Se colocan 3 cargas distribuidas como se muestra en el gráfico. Ahora las cargas no están así en el mismo eje, por decirlo de alguna forma, sino ahora fíjese que hay como un poco de la carga en el eje X, vea, y otro poco de la carga en el eje Y, y ese no, o sea, me complejiza un poquito la situación, pero vamos a mirar de qué se trataría. Es decir, jóvenes y señoritas, muy rápidamente aquí para comprender la dinámica. Dice, se colocan 3 cargas distribuidas como se muestra en el gráfico. Es decir, fíjese que con esa línea punteada verde lo que hice fue conformar un triángulo. La magnitud de la fuerza eléctrica que actúa en la carga ubicada en el origen, o sea, acá en esta, en el origen. Entonces nos paramos acá y vamos a mirar qué sucede con esta carga que está en el origen. Pregunta, esta carga que está en el origen, ¿qué siente con esta? ¿Atracción o repulsión? Esta que está aquí, ¿qué siente por culpa de esta que está aquí? Repulsión. Exactamente porque tienen signos, no, atracción, porque tienen signos diferentes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Me voy Perfecto, al menos, perdón. perfecto, listo. O sea que aquí está, hay como una fuerza hacia allá, ¿no? No importa el valor, en este caso solo importa la dirección por ahora. ¿Y qué siente la verde que dibujé ahí con esta gris que está acá en la horizontal? ¿Siente una? Repulsión. Repulsión, por ser del mismo signo. O sea que la resultante, atención, no sé si recuerdan, pero cuando hablamos de vectores, el vector 1 y se ubica el vector 2 seguidito del vector 1, y la resultante sería la que une, o sea, el punto de inicio con el punto de fin. O sea, esta sería la resultante. Estamos entendidos hasta ahí porque todavía no ha terminado. O sea que tenemos una fuerza así, otra fuerza así y una resultante que sería esta. Si vamos entendidos hasta ahí, pues resulta que esta fuerza, pues ¿a qué es igual? Pues a Q al cuadrado dividido en la distancia que es D al cuadrado. ¿Y esta qué es igual? Pues a Q al cuadrado dividido en la distancia que es D al cuadrado. Por lo tanto, como esta distancia es la misma que esta, para poder encontrar esta, ¿qué teorema se aplica? Por ser un triángulo rectángulo. Pitágoras. Pitágoras. Y cuando se aplica Pitágoras a distancias iguales, pues el factor, esto es una ley también matemática ya, es raíz de 2. El factor es raíz de 2 cuando aparece cuando aparece en un cuadrado. Y esto se representaría, digamos, si usted tiene un cuadrado que vale aquí 5, y pues como es cuadrado, aquí también vale 5, la diagonal está relacionada con raíz de 2. Esa es, la diagonal está relacionada por raíz de 2. Bueno, claro, con el factor de aquí del despeje de Pitágoras, pero está relacionada con la raíz de 2. Siempre con los cuadrados, las diagonales de los cuadrados están relacionadas por raíz de 2. Por eso no es la A, ni tampoco es la D. Puede ser la B y también puede ser la C. Pero la C, ¿por qué no es? Porque aquí dice 4 veces la distancia y no es 4 veces la distancia. Es la distancia solita. Respuesta correcta, la B. Esa sería
la forma, digamos, como de hacer el balance. Eso es como una especie de balance. Cuando tenemos el plano, porque aparece en la X y en la Y, tienen que unirse en una componente que vaya en la dirección paralela a todo el recorrido, por decirlo de alguna forma, y esa resultante, por ser un cuadrado, se relaciona por medio de la raíz de 2. Esa sería como la respuesta en este caso de esta preguntita. Si voy borrando, pues nos pasamos a la 5 y la 6. Y para la 5 y la 6, pues más o menos funciona de la misma manera como hemos venido analizando. Pues vámonos a ver cómo les va con esa. 2 minutos para la 5 y 2 minutos para la 6. Bueno, la quinta y la sexta pregunta se responde con la siguiente información. Entonces ahí está. Nuevamente parecido, solo que ahora se están formando dos triángulos. Miren, dice, se coloca una carga de 1C, o sea, un coulomb, en el punto R, que es la que yo puse ahí de color rojo, como se muestra en la siguiente figura, en la siguiente configuración. Si aquí tuviéramos que, bueno, esta distancia dijimos que dijimos no, aquí la marcan como X, aquí marcan esta distancia como X medios, esta distancia como X medios. Y pues aquí se podría, si llegara a ser necesario, en este caso no es necesario, pero se podría calcular esta distancia, claro, utilizando el teorema de Pitágoras y también, pues lógicamente sería exactamente a esta misma distancia que se podría calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Creo que lo que pasa es que ahí no es necesario calcular esas dos distancias. Entonces, muy rápidamente, lo que tendríamos sí que definir es el sentido de la fuerza. Por ejemplo, si este cuerpo se para acá, por culpa de esta fuerza de arriba, ¿para dónde va la fuerza? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. O sea, hacia allá, mírela. En esta línea, ¿no? En esta misma línea. Siempre va en esta línea como esta lineecita.
en esa línea de la distancia. Y esta con la de abajo Atracción. se atraen en esa línea, se atraen. Y entonces lo mismo, ¿no? Si yo tengo esta acá, pues le agrego esta aquí y al agregársela, como son iguales, cuando la voy a unir para dar la resultante, pues mírela, la resultante vendría siendo una vertical, completamente vertical y hacia abajo. Esa sería la resultante, porque entonces sobre la carga roja que yo dibujé actúan dos fuerzas. Una de repulsión con la carga de arriba y otra de atracción con la carga de abajo. Y como lo que yo necesito es sumar todo lo que aparece ahí, pues al sumarlo, pues me aparece una resultante que es la azul que acabé de dibujar ahí y esa azul va verticalmente hacia abajo. Y entonces, bueno, a ver, borré para mirar lo que nos preguntan. Dice la 5. La ley de Coulomb enuncia que la fuerza eléctrica entre cargas es directamente proporcional al producto de la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso ya lo he repetido varias veces. Entonces, la fuerza eléctrica sobre las cargas colocadas en el punto A corresponde a, pues, a ver, creo que eso ya lo vimos. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuál no puede ser? Esta dijimos que no, porque esta está en otra dirección, mírela. Esta está en otra dirección, o sea, esta tampoco es. La A o la B. ¿Qué opinan? ¿Y cuál es la diferencia? De pronto la fuerza 2. Exactamente, la diferencia es este 2 que usted acaba de mostrar acá. Es como si la fuerza fuera el doble y no lo es. Por eso esta no fue. O sea, nos quedamos con la A, que es la que me da la fuerza de repulsión esta que dibujé y la fuerza de atracción esta que dibujé. Y cuando yo dibujo esta acá, pues me va a dar una resultante vertical, ¿no? Que es la que ya dijimos. O sea, respuesta correcta en la pregunta 5, pues es la opción A, de acuerdo a eso, ¿no? Teniendo en cuenta, pues que hay una que dice doble y otra que dice 2F y la otra dice F solita. Y por último, dice la pregunta 6, el campo eléctrico establece la relación entre la fuerza eléctrica y la carga que genera la fuerza de atracción o repulsión sobre el punto que se requiere evaluar el campo mediante una carga de prueba ahí colocada. Entonces, el vector de campo eléctrico, pues es la resultante que yo ya les mostré. Y la resultante, pues ya dijimos que es vertical, pero hacia arriba. No hacia abajo como la A. Perdón, es una vertical hacia abajo, no hacia arriba como la A, ni inclinada como la C, ni horizontal como la D. Es la respuesta correcta en la opción B, que me muestra, como yo les dije, ¿no? Si aquí hay una repulsión así y hay una atracción así, pues finalmente la resultante sería una vertical hacia abajo. Y esa es la dirección del campo, finalmente. La resultante es la que me permite ver la dirección del campo. Y aquí voy a hacer un pare un segundo. Aquí hay un pare pequeñito. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto hasta aquí corresponde al tema de electricidad y magnetismo, pero como vimos con ley de Coulomb, con cargas estáticas, fíjese que las cargas no se están moviendo, interacción de fuerzas, etcétera, etcétera. Y a partir, o bueno, en esta pregunta 7 hay una especie de cambio pequeñito, y ese cambio pequeñito corresponde a lo que se llama en electricidad y magnetismo los circuitos eléctricos. O sea que la electricidad y el magnetismo corresponde a dos grandes temas. Primero, cargas puntuales, fuerza eléctrica y ley de Coulomb, que fue lo que ya hablamos ahorita. Y segundo, circuitos eléctricos, resistencias en serie y en paralelo, que es lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento. 2 minutos para la pregunta 7 y después voy yo.
Bueno, y aquí en esta pregunta voy a detenerme un ratito porque hay un par de concepticos que sí quiero que clarifiquemos. Dice la séptima pregunta, la corriente de un circuito en serie es la misma para cada resistencia y equivalente a la corriente general del circuito. Yo les voy a decir algo, eso es verdad y ya les voy a explicar por qué y cómo. Y en un circuito en paralelo, la corriente de cada resistencia es individual y la suma de todas las corrientes es equivalente a la corriente general del circuito. Eso también es verdad y ya les voy a explicar por qué y cómo. Resulta que rápidamente les voy a contar, este circuito que está aquí es un circuito que se encuentra en serie. Y este circuito que está aquí es un circuito que se encuentra en paralelo. Entonces tenemos dos formas distintas de conectar las resistencias de un circuito. Un circuito eléctrico no es más que un elemento o una herramienta que me permite ver lo que está sucediendo con el transporte de la corriente. Eso es. ¿Cuál es el camino que sigue la corriente? Entonces resulta que cuando hablamos de este tema, que es el tema de los circuitos, aparecen tres cosas. Así como cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las ondas, aparecía la longitud de onda, la velocidad de la onda, el periodo, la frecuencia. Cuando hablábamos de movimiento, aparece la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida y el tiempo. Cuando hablamos de calor, aparece presión, temperatura, volumen y calor. Y cuando hablamos de circuitos eléctricos, bueno, cuando hablamos de ahorita el tema anterior, que era la ley de Coulomb y todo eso, pues aparece fuerza, carga positiva, carga negativa, distancia. Y cuando hablamos de circuitos eléctricos, pues aparecen tres cosas: voltaje, resistencia y corriente. Estas son las tres cosas: voltaje, resistencia y corriente. Muy rápidamente, para entender en qué consiste la cuestión, porque esto en términos conceptuales para mí es lo más importante de esto, porque si no, no van a poder resolver ninguna pregunta de estas si no tenemos los conceptos claros. El voltaje de un sistema o de un circuito eléctrico lo entrega la batería. Ella es la encargada de entregar el voltaje, la batería. Y en el caso que sea un circuito como el de su casa, que no tiene batería, sino que tienes una conexión allá eléctrica, un enchufe, pues la fuente es esa es como si fuera la batería, el enchufe. Perdón, esa es como si fuera la batería, el enchufe, que es la fuente, que es la que entrega el voltaje. Normalmente en las casas viene un voltaje de 110, hay algo otros por allá, cosas donde necesitan voltajes mayores, vienen voltajes de 220. Entonces, quien entrega el voltaje es la batería, y en este caso, en ese circuito, fíjese que es una batería de 9 voltios. Las baterías de 9 voltios son esas que son cuadradas, no sé, yo creo que ustedes las conocen, ¿la han visto? Que tiene un botoncito aquí y aquí tiene otro así. Esas son las baterías de 9 voltios, son cuadradas, grandes, grandecitas, ¿sí? Así. Y entonces resulta que muy rápidamente, ¿cómo puedo yo saber si el circuito se encuentra conectado en serie o si el circuito se encuentra conectado en paralelo? Ya dijimos que quien entrega el voltaje es la resistencia. Perdón, quien entrega el voltaje es la batería. Y la batería, al entregar el voltaje, lo que hace es que se genera una corriente, es decir, los electrones comienzan a moverse. O sea, el voltaje es como la fuerza que yo necesito para impulsar el electrón, y el electrón cuando empieza a moverse es la corriente. O sea, la corriente es electrones que se mueven. Y el electrón sale de ahí y comienza a moverse por el circuito. Y si usted se imagina que ese cable es un tubo por donde va agua, entonces resulta que si usted se da cuenta, voy a inventar que aquí salió una corriente y voy a ponerle un número, solo por inventar. Esto es un invento. 10. Inventemos que la corriente que salió de ahí son 10. Y si eso es un tubo por donde fluye agua, pues yo le voy a decir algo. Por aquí está pasando una corriente de 10. Porque la corriente no tiene para dónde irse, mire, y si continúa el camino, la corriente no tiene otro camino por dónde irse. Ella tiene que irse
por dentro del tubo, no tiene para dónde más. Por lo tanto, aquí hay una corriente de 10. O sea que sigue el recorrido, mire, ella no tiene otro camino, no tiene otro tubo por donde escaparse. Por lo tanto, aquí hay una corriente de 10. Y esto es como se llama circuito. Acuérdense que la palabra circuito es que se cierra como si volviera a empezar. Y no sé si usted se acuerda o se da cuenta que en los conectores que usted tiene en su casa, estos que tienen acá la cosita, normalmente son de 3 patas, estos conectores que usted tiene en su casa, tienen un cable rojo que entra por acá y un cable negro que sale por acá. Eso es lo que llama el ingreso de la corriente y la salida de la corriente. Es como esto de que por aquí sale la corriente y por aquí llega. Y los técnicos lo llaman la corriente muerta, la que llega. Es como si después de dar el recorrido, ya la corriente murió y vuelve y entra para volver a empezar así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante no es esto último que dije, sino lo importante es que para que usted se dé cuenta que un circuito se está conectado en serie, es porque por todas las resistencias que aparezcan en un circuito en serie, esas resistencias se encuentran con la misma corriente. Por eso el enunciado del ejercicio dice, la corriente en un circuito en serie es la misma para cada resistencia. Porque la corriente de un circuito en serie siempre es la misma para todas las resistencias. Si la corriente llega a ser diferente, pues ya no es en serie. Ya no es en serie. La condición para que usted pueda decir que el circuito se encuentra conectado en serie es que las resistencias sean iguales. Y entonces va a resultar una nueva fórmula. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el circuito se encuentra en serie, en física, los físicos decidieron inventar una cosa que se llama la resistencia equivalente, que la voy a escribir aquí debajo. Y cuando el circuito se encuentra en serie, pues la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 y así sucesivamente, todas las que haya. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben. O sea, si hay 3, pues 3, si hay 4, pues 4, si hay 10, pues 10, y por eso lo dejo hasta Rn. Pero para poder sumar las resistencias así, es obligatorio que usted verifique que se encuentran en serie. Y para verificar que se encuentran en serie, usted verifica si la corriente es la misma. Chulito hasta ahí. Si hay preguntas, me las pueden hacer. Si no, pues pensemos qué pasaría con el circuito cuando se encuentra en paralelo. Entonces, cuando un circuito se encuentra en paralelo, si la batería entrega ahora una corriente, pero en esta oportunidad, digamos que es la misma de ahorita, 10, pero en esta oportunidad, si eso es agua que va por un tubo, cuando llega aquí, hay 2 caminos. Un poquito de la corriente se va por acá y otro poquito se va a ir por acá. Hay 2 caminos. O sea, por inventar, esto es un invento. Se fue por acá la mitad y por acá se fue la mitad. Es un invento. O sea que por esta resistencia 1 están pasando 5 unidades de corriente y si continúo haciendo el recorrido, aquí hay otro tubo, mire. O sea que hay un poquito de la corriente que se va por acá y otro poquito de la corriente que se va por acá. Inventar, solo por inventar. Inventemos que por aquí se van 2 y por aquí 3. Alguien podría decir, pero no se puede 2.5 para un lado y 2.5 para el otro. También, solo por el ejemplo, pues yo puse 3 y 2. Pero para que se parta la corriente en partes iguales, pues las resistencias deben ser iguales. Si no, no se parte en partes iguales. Pero fíjese entonces que por la resistencia 2 pasaron 2 unidades de corriente y en cambio por la 3 pues pasaron 3 unidades de corriente. O sea que la corriente que pasa por 3 es diferente a la corriente que pasa por 2 y es diferente a la corriente que pasa por 1. De tal manera que ahí yo puedo decidir que el circuito se encuentra conectado en paralelo. Cuando un circuito, como dice el enunciado del ejercicio, miren, un circuito en paralelo, la corriente de cada resistencia es individual
y la suma de todas las corrientes es equivalente a la corriente general del circuito. Mire, 5 más 2, 7 más 3, 10, y la corriente general del circuito dijimos que era 10. O sea que lo que dice el enunciado del ejercicio es correcto. Cuando un circuito se encuentra en serie, por su resistencia circula la misma corriente. Cuando un circuito se encuentra en paralelo, por sus resistencias figura diferente corriente. Pero cuando un circuito se encuentra en serie, el voltaje en cada resistencia es diferente, y cuando un circuito se encuentra en paralelo, el voltaje en todas las resistencias es igual. Son conceptos que tienen que estar muy claros en sus cabezas. Y finalmente, los físicos, como les dije hace un rato, inventaron lo que se llama la resistencia equivalente. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, aparece esta nueva fórmula. Todo se voltea. O sea, 1 dividido en resistencia equivalente es igual a 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3, y si hay 4, 5, 6, 7, todas las que haya, 1 dividido en Rn. Y así se encuentra la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Si hay preguntas, me las pueden hacer. Si no, continúo. Ustedes me dirán. Bueno. Por ahora, bien, profe, la verdad. Perfecto, joven. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ya habiendo entendido esto, que es la clave para cualquier ejercicio de circuitos, esa es la clave para cualquier ejercicio de circuitos, lo que acabé de explicar. Entonces, pues pasemos a la pregunta. Dice, de acuerdo a la información anterior, la corriente es. Entonces usted dice, uy, pero profe, ¿y ahora yo cómo hago para saber si la corriente es mayor en el circuito en serie o es mayor en el circuito en paralelo? Y entonces yo me voy a permitir explicar eso mediante una cosita rápidamente que se conoce con el nombre en física de la ley de Ohm. Y esta ley de Ohm se aplica para circuitos eléctricos. Si ya quedó entendido cómo funciona el circuito en serie, cómo funciona el circuito en paralelo, que en serie tiene la misma corriente, que en paralelo tiene diferente corriente, que en serie tiene diferente voltaje, que en paralelo tiene igual voltaje, que en serie se suman las resistencias normal y que en paralelo se suman invertidas, entonces aparece la ley de Ohm, que la ley de Ohm me relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Así como hay una fórmula física que me relaciona el espacio, la velocidad y el tiempo, pues hay una fórmula física que me relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia, y se llama ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Y si usted quiere, también lo puede expresar así. El voltaje dividido en la resistencia es igual a la corriente. O lo que es lo mismo, el voltaje dividido en la corriente pues es igual a la resistencia. Esa es la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Y la ley de Ohm para circuitos eléctricos, mire esta formulita que le puse aquí, me dice lo siguiente. Si la resistencia, ojo, la palabra resistencia justamente significa eso, que se resiste a que la corriente pase por ella. O sea, que si la resistencia es alta, pues se resiste mucho, por lo tanto, hay poquita corriente. Por eso, la R está en el denominador. Y entonces la R es inversamente proporcional a la I. Resistencia grande, corriente pequeña. Resistencia pequeña, corriente grande. Y entonces hay algo que siempre se cumple. En un circuito en serie, esto se cumple siempre. En un circuito en serie, cuando las resistencias son iguales, ¿no? Como en el ejercicio que estamos viendo ahí. En un circuito en serie, pues estamos viendo que las tres resistencias suman R, pues sería R más R más R. O sea, 3R. Valor grande de resistencia. Pero en un circuito en paralelo, pues sería 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, que sería igual a 3 sobre R. Pero como aquí esto está invertido, ¿se acuerdan que esto está invertido, no? O sea que para encontrar el valor que necesito, invierto nuevamente, por lo tanto es R dividido en 3. O sea,
Cuando el circuito es en serie, la corriente es grande. Cuando el circuito es en paralelo, la corriente es pequeña. Entonces, perdón, la corriente no, la resistencia, perdón, otra vez. Cuando el circuito es en serie, la resistencia es grande. Cuando el circuito es en paralelo, la resistencia es pequeña. Y cuando la resistencia es grande, pues la corriente es pequeña. Y cuando la resistencia es pequeña, pues la corriente es grande. Y no sé si quedó claro este trabalenguas. Una especie de trabalenguas, pero así es. Circuito en serie, gran resistencia, pequeña corriente. Circuito en paralelo, pequeña resistencia, gran corriente. Por lo tanto, miremos qué dice. ¿Cuál corriente es mayor? Pues la del circuito en paralelo. O sea, quitando esto, miramos que la corriente que es mayor es la del circuito en paralelo. Dice, mayor en serie, no. Menor en serie, puede ser. Mayor en paralelo, puede ser. Menor en paralelo, no. Miremos las justificaciones. Menor en serie, ya que es igual para cada resistencia, y a mayor número de resistencias en serie, mayor es la corriente. O la C dice menor, perdón, la C dice mayor en el paralelo, ya que es individual para cada resistencia, y a menor número de resistencias en paralelo, mayor es la corriente. ¿Qué opinan? ¿B o C? De la pregunta esta que estamos viendo del circuito, de la séptima pregunta, que me gusta que quede muy específica esa cuestión. ¿Qué opinan? Menor en el circuito en serie, es verdad, pues ya que es igual para cada resistencia, que es igual para cada resistencia, la corriente, y a mayor número de resistencias, mayor es la corriente, ¿no? A mayor número, la corriente no depende del número de resistencias que usted le ponga, porque la corriente es la misma independiente del número de resistencias que ponga en serie. Por lo tanto, me quedé con la opción C. Mayor el circuito en paralelo porque es individual, claro, la corriente es individual para cada resistencia, y pues entre más resistencias, pues mayor puede ser la corriente general del circuito por individualizarlas. O sea que tenemos la respuesta ahí de la pregunta 7 en la opción C. Esa sería. Y la 8, mire usted. Bueno, ya saben que si hay preguntas me las hacen para que quede, porque este es así, ¿no? Este es como ese análisis que estamos explicando y estas preguntas de circuitos siempre salen. Ojo, estas preguntas de circuitos no fallan en la prueba. Y la octava pregunta dice, en el siguiente circuito, cada uno de los bombillos presenta una resistencia igual a R. O sea, digamos que esta resistencia es R, esta resistencia es R y esta resistencia es R. Por lo tanto, esta es como una gran que vale 2R. O sea que cuando la corriente llega aquí, como para allá hay mucha resistencia, pues para acá se va poca corriente. Y como para acá hay poquita, pues para acá se va gran corriente. O sea que por este pasa una corriente grande y por estos dos va a pasar una corriente pequeña, debido a las resistencias. Ojo, todo esto que estoy diciendo es completamente conceptual. Yo lo voy diciendo y lo repito y lo digo, pero si hay dudas, láncenmelas. Un circuito por donde hay poca resistencia, pues circula gran cantidad de corriente. En un circuito por donde hay gran resistencia, circula poca cantidad de corriente. Entonces, por eso es lo que está sucediendo acá, porque estas dos me hacen una gran resistencia. En cambio, esta me hace una resistencia chiquitica. Por eso por aquí viene gran corriente y por aquí viene poca corriente. Entonces dice la pregunta, en el siguiente circuito, cada uno de los bombillos presenta una resistencia igual. Dice la pregunta, el bombillo o los bombillos con mayor luminosidad, pues ¿cuál alumbraría más? Seguro este uno, porque la incandescencia del bombillo o que el bombillo alumbre mucho o alumbre poco, pues depende de la cantidad de corriente que pasa. Si pasa mucha corriente, el bombillo se pone muy incandescente y brilla mucho. Si pasa poquita, pues brilla poco. Por lo tanto, el bombillo 1 va a ser el que brilla mucho, el 2 y el 3 no van a brillar mucho, el 3 no va a brillar mucho y el 2 y 3 no va a brillar mucho. Por lo tanto, el que brilla mucho, porque
El que tiene mayor cantidad de corriente es el que incandesce muchísimo más, porque poseen el mismo voltaje, pero mayor cantidad de corriente. Y por eso tenemos la respuesta correcta en la A de la octava pregunta. Tenemos una novena preguntita que la podemos trabajar así directamente. Vamos con la pregunta número 9, que es parecido al concepto de cuando usted coge un cuerpo, digamos que esto es una mesa y esto es una pelota, y le pega con una velocidad hacia allá. ¿Qué hace la pelota? Esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un campo de gravedad que la va empujando hacia abajo. O sea que si yo a esta le aplico una velocidad, pues ella va a hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un campo que no es la gravedad, pero es un campo eléctrico que la está empujando hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico se asemeja como a la fuerza de gravedad. Bueno, fuerza de gravedad, perdón, la gravedad no es una fuerza. El campo eléctrico se asemeja como al campo gravitatorio, ¿sí? Entonces, por eso el recorrido que va a hacer ese cuerpo es una semiparábola. Mírela. ¿Dónde está el recorrido semiparabólico? Pues claro, no va a ser la parábola completa porque no baja y vuelve a subir. Mucho menos una parábola invertida y una línea recta imposible. Entonces, por eso hay una media parábola que es la que va a generar ese movimiento, que es idéntico al movimiento de un cuerpo que se somete a un campo gravitatorio. O sea que la analogía es entender el campo eléctrico como si fuera un campo como si fuera un campo gravitatorio. O sea que atrae los cuerpos en su dirección. Esa es la dinámica ahí de la película por ese lado. Perfecto. Tenemos la pregunta 10, 11, 12 y 13. Me quedan 5 minutitos de clase. Vamos a ver si las terminamos esta 10, 11, 12 y 13. Dice, para un laboratorio, un docente dispone de varios objetos elaborados con materiales diferentes. Un electroscopio, el cual es un instrumento que se utiliza para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente. ¿Cómo se hace para saber? Resulta que si este electroscopio, si tiene carga positiva, y usted le acerca un cuerpo con carga positiva, esta laminilla de oro se mueve. Pero si usted le acerca un cuerpo con carga negativa, esta laminilla de oro no se va a mover. ¿Sí? Esa es la cuestión. O sea que si usted le acerca carga igual o carga diferente, tiene unas... es decir, este es el ejercicio que me sirve a mí para saber cuál es la polaridad de un cuerpo que se le acerque. Fíjese usted, del laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados. En el ensayo 1, el electroscopio está cargado positivamente, por lo tanto, si se movió la laminilla, eso quiere decir que le acercó cuerpo del mismo signo. Aquí lo mismo, el electroscopio está cargado negativamente, como si se movió la laminilla, carga del mismo signo. Y aquí, en la positiva, pues carga de signo contrario porque no se movió la laminilla. Y la 10ª pregunta, entonces, dice, en el ensayo 1, las laminillas del electroscopio se separaron porque el cuerpo estaba en el 1, mírelo. Como el electroscopio es positivo y la laminilla se movió, es porque la carga que le acercó también es positiva. O sea, la respuesta es la A. Estaba electrizado con cargas positivas. Perfecto. Pregunta 11. Ya esta la estoy pasando rápidamente porque esta no tienen mucha explicación ni mucha teoría al respecto. Ya la teoría importante, digamos que la terminé de explicar ahorita con los circuitos. Después de observar lo ocurrido en el ensayo 2, a ver, devolvámonos al ensayo 2. A ver, el ensayo 2 dice que le puso una carga negativa al electroscopio. Como si se movieron las laminillas, pues la carga que usted le acercó también es negativa. Miremos. Después de observar lo ocurrido con el ensayo 2, un estudiante se percató que la lámina del electroscopio permaneció un tiempo separada, porque sí se paró, y después volvió a cerrarse. Pues no es porque la carga aumente el peso de la lámina. La carga es energía y no puede pensar usted que la carga pesa. O que las cargas se reorganizaron evitando su confrontación. No, más bien la carga termina yéndose, desapareciendo, yéndose al aire, por decirlo de alguna forma, y por eso la respuesta es la C. Se cargó la lámina, se separó,
pero ella vuelve poco a poco a la normalidad porque el aire va absorbiendo como esas cargas que, digamos, entre comillas, se pierden ahí. Entre comillas se pierden, porque la energía no se pierde ni se destruye, ¿no? Pregunta 12. Una conclusión que deben reportar los estudiantes en el informe de laboratorio es, y entonces ahí la pregunta 12 sí toca ir analizando una por una para ver cuál es la respuesta. A, el cuerpo utilizado para el ensayo 2 está cargado positivo. No, no está cargado positivo. ¿Por qué? Porque si hubiera estado cargado positivo, pues no se mueve la laminilla. B, los cuerpos utilizados para los ensayos 1 y 3 están cargados positivos, mientras que el ensayo 2 está cargado negativo. No. C, los cuerpos utilizados para los ensayos 1 y 2 están cargados positivos, mientras que el utilizado para el ensayo 3 está cargado negativo. De acuerdo a todo lo que hemos dicho, no es así. La respuesta vendría siendo la D, porque el cuerpo utilizado para el ensayo 1, y aquí me voy a devolver al ensayo 1, solo para que lo veamos, no me devolví en cada una de las estas porque no me alcanza el tiempo, solo para que lo veamos. Mire, en el ensayo 1, a ver, me perdió, vea el ensayo 1, la carga es positiva, por lo tanto, el electroscopio está positivo. Vamos, ahí dice en la 12, que justamente eso es, el cuerpo utilizado en el ensayo 1 está cargado positivo, mientras que utilizado en los otros dos ensayos están cargados negativo. Pues vámonos a ver los otros dos ensayos. En el ensayo 1, como sí se mueve, en el ensayo 2 y 3, que diga como sí se mueve, está cargado negativo, y en el ensayo 3, como no se mueve, pues está cargado también negativo. Y por eso la respuesta resultó siendo esa pregunta 12. Ojo, solo se mueve la laminilla si la carga eléctrica del cuerpo es del mismo signo que la carga del electroscopio. Y por último, un posible título para esa práctica de laboratorio, jóvenes y señoritas, es determinar la polaridad de un cuerpo. O sea, es lo que justamente es el objetivo que se traza la práctica de laboratorio. Pues saber cuál es la polaridad de un cuerpo cuando yo se lo acerco al electroscopio. Y con esto, jóvenes y señoritas, hemos concluido la clase de hoy. Son las 12 del día en punto, por lo tanto la idea es que ustedes se vayan a descansar y posteriormente nos reuniremos en una quinta sesión para ir concluyendo esta parte que tenemos pendiente, algunas preguntas que quedan aquí en el aire, como unas 8 quizá, y entrar a una quinta sesión de trabajo que vamos a tener próximamente, no me acuerdo, creo que la otra semana o esta semana, creo que el viernes, si mal no recuerdo. Entonces, jóvenes y señoritas, muchísimas gracias por su atención, que tengan ustedes una feliz tarde y nos reencontraremos próximamente para ir dando continuidad y ir cerrando toda esta dinámica del curso. A ustedes muchas gracias por su atención y por su participación y nos veremos próximamente. Chao, chao. Gracias, profesor, que le vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Ustedes, Chao, gracias. profe, buen Chao, día. profesor. Chao, profe. Vale, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias, gracias.